justamente jugar con algunas cositas, digamos, más interesantes. Bueno, como les decía, hoy arrancamos CSS, pero también hoy vamos a estar dando la consigna, en realidad, del primer trabajo, de la primera actividad que ustedes van a estar teniendo, que no se preocupen, que la van a poder justamente hacer, recién la van a entregar, en realidad, el 3 de mayo. O sea, tiene un tiempo bastante largo, no se preocupen en ese sentido, así que va a haber tiempo, va a haber obviamente lugares para consultas, para que la puedan llevar, para que básicamente puedan hacerla sin ningún problema. Así que bueno, y ahora le doy paso a Rocío, que está siempre con nosotros, que nos va a comentar a todos el tema de cómo quedaron los grupos. Hola, Bien, Rocío. bueno, a partir de del formulario que rellenaron el otro día, pudimos armar los grupos. Ahora voy a compartir un cachito de pantalla. Ahí va. Lo subí a Slack también para que lo tengan a mano y no duden. Hay 9 grupos por ahora. Puede que si alguien se suma o si alguien faltó y no llenó el formulario, lo agreguemos al último para que no queden 2 personas nomás. Pero bueno, por ahora estas son todas las personas que quieren hacerlo individualmente. Y bueno, acá están los grupos de a 3 personas, como varios pidieron, y ahí, bueno, había muchos que no conocían a nadie, así que bueno, los fuimos mezclando. Hoy vamos a hacer una pequeña dinámica para que se puedan ir conociendo. Se van a crear salas pequeñas de grupos con el número, digamos, cada sala va a tener el número del grupo y ustedes se van a tener que ir ubicando según el grupo que les aparece acá, para que, bueno, puedan hablar un poco, si quieren pasarse los contactos, los números, y ya puedan entrar un poco bueno, en relación, ya que van a estar juntos por el resto del proyecto integrador. Así que recuerden que en Slack lo tenemos. Acá está. Y si no, también, si ustedes lo llegan a perder porque subimos muchas cosas, está guardado acá en las chinchetas. Se guarda todo el mensaje, lo pueden descargar, está bien a mano, digamos. No sé si Adri, vos querés ya que vayan a los grupos o preferís más vale explicar y después que vayan a los grupos, como vos quieras eso. Ahí no te escucho. Perdón, siempre hago eso, me desactivo y me olvido. No, te decía, bueno, que mejor explico exactamente cómo será el trabajo integrador y después pasamos a los grupos, así más o menos, si surge alguna duda en el medio, también la vemos. Bien. Así que, Buenísimo. gracias, Rocío. Voy a compartir pantalla yo, en este caso. Bien, lo que vamos a hacer es como les decíamos. Vamos a empezar justamente a tratar de que ustedes pongan en práctica lo que se está viendo. Más que nada es eso, principalmente. Ustedes practiquen, porque básicamente acá, realmente, digamos, las clases están bárbaras, vemos la parte práctica, vemos la parte teórica, vemos todo. Pero en realidad, si no meten mano ustedes, no van a aprender. Es algo que justamente creo que cualquier curso, que cualquier cosa que hagan, si ustedes no meten mano, les va a costar muchísimo. Entonces es importante eso, practicar, practicar y practicar. Practicar mucho, básicamente. Entonces, y también les recuerdo que, bueno, la idea justamente de estas prácticas es que ustedes ya vayan construyendo directamente lo que sería el trabajo integrador final. O sea, desde acá es el primer paso para después continuar con el mismo trabajo integrador. En el medio vamos a conocer una herramienta, que la vamos a conocer más adelante, que ustedes me van a decir, che, pero yo al final esto me facilitaba todo. Bueno, pero en realidad para justamente llegar a eso, para tener una Ferrari, primero tienen que agarrar y tener un sistema, básicamente. Entonces lo importante es eso, que ustedes den estos primeros pasos, se amiguen con el código, se amiguen con CSS y también justamente empiecen a conocer todas las etiquetas y las prácticas. ¿Qué van a tener que hacer ustedes básicamente? Bien, esta es una introducción, esto va a estar disponible en Classroom, así que no se preocupen porque lo van a poder ver ahí, no solamente está acá. Lo que vamos a hacer es, van a generar una página, un index.html, un index específicamente, de la temática que ustedes prefieran. Agarren lo que sea. Les gusta, no sé, música, series, películas, perfecto. Les gusta River, les gusta News, les gusta
lo que ustedes quieran. Un medio de noticias, pero ahí, lo que ustedes quieran. Tomen justamente la temática que quieran. Después, al final el trabajo integrador va a ser justamente, yo me estoy adelantando un poco, pero va a estar orientado más a maquetar una tienda, pero no importa porque después lo podemos, más allá de que la temática sea diferente, o la temática, digamos, esté marcada desde el principio, le vamos a encontrar una vueltita, así que no se preocupen en ese sentido. Bien, lo que van a hacer es generar un index, básicamente, un index.html. Después van a estar generando justamente toda la estructura doctype. Como aprendimos acá, van a tener que generar justamente toda esa estructura doctype. Van a tener que justamente ir configurando ciertas opciones. Fíjense, acá tenemos. En la segunda, acá, básicamente tenemos que colocar un title, un título. Van a colocar un título específico que sea el del proyecto de ustedes. Luego, van a tener que crear dentro del body una etiqueta nav con 3 links. Acá tenemos Facebook, Instagram y Twitter. Los más avanzados, si tienen ganas, si pueden, por ejemplo, incluir un icono, no es obligatorio, pero incluir en lugar del link, el icono, en lugar de la palabra, el icono. Eso no lo vimos todavía. Así que si no lo hacen, no pasa nada, no es obligatorio. Es una idea que les doy. Me gustaría llegar al formulario. Bueno, ahora ahí te lo pasa a Rocío, Julián. Ahí te pasa, digamos, el formulario de Rocío, así podés completarlo. Bien. Dentro de la misma etiqueta nav, van a generar los siguientes enlaces que ahora sí van a ser justamente un menú propiamente dicho. Acerca de mí, productos, registro, carga de productos y contacto. Un menú con justamente estos 5 ítems, como links. ¿Ok? Como links, básicamente. Bien. Luego, lo que van a tener que hacer justamente con estos 5 links es justamente 5 archivos HTML con ese nombre. O sea, nosotros sabemos justamente dentro de HTML que para generar justamente, para colocar un enlace y para generar una nueva página, ¿qué tenemos que hacer? Creamos otra página, en realidad, pestaña y página a la vez, que justamente tenga el nombre. Por ejemplo, si queremos una para contacto, es contacto.html. Si queremos, por ejemplo, para carga de productos, bueno, carga.html. No es que obligatoriamente tiene que coincidir el nombre del archivo con el nombre justamente del link, el texto que ponemos en el link. Estaba entre las 6 y las 26, ya no me acuerdo, no hay problema, Jonathan, estamos empezando, así que no te preocupes. Cualquier duda que tengas, consultala y la vamos viendo. Entonces, tengan en cuenta esto, digamos, el enlace va a estar compuesto por el archivo final, o sea, registro.html. Sí, Sebastián. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Todo bien, buenas noches, grupo, gente, ¿cómo andan? Te hago una consulta. ¿Todo lo que es este proyecto va a ser en base, se va a trabajar hasta el proyecto final con esto? Sí. O sea, lo que elijamos ahora es una base para presentar en el Mirá, proyecto final. si vos lo querés cambiar en el medio, porque decís, bueno, la verdad que no, lo elegí porque se me ocurrió en ese momento y lo querés cambiar, lo podés hacer. Pero la idea es facilitarles el trabajo a ustedes y decir, bueno, tomamos esto y lo empiezan a desarrollar hasta el final. Cuestión de que ustedes lleguen al final, justamente, con ya, te digo, un 60-70% del trabajo hecho. ¿Me entendés? Si vos lo querés cambiar, no hay problema, cambiarlo. Total, digamos, ustedes van a tener que subir justamente, en cada entrega van a tener que subir a Classroom justamente una parte, la parte que corresponde a estas consignas. Terminás este trabajo, lo subís, vos te guardás obviamente tu copia y lo seguís trabajando. ¿Se entiende? Perfecto, buenísimo, gracias. Entonces les decía, es importante esto, que no significa que si ustedes ponen el texto del link descarga de productos, no significa que tenga que coincidir exactamente. ¿Por qué? Porque como he visto en la primera clase, por ejemplo, los enlaces tienen que tener justamente, tienen que ser todo seguido, o podemos incluir, por ejemplo, guiones en el medio. Pero no puede haber espacio, no podemos justamente decir, genera un link, genera un enlace a una página que dice carga espacio productos. No, tendría que ser carga de productos todo seguido, o carga-de-productos.html. ¿Se entiende esto, no?
Asumimos que sí. Perfecto. Bien. Esto es lo que les decía, digamos, o sea, en este caso ustedes van a generar justamente 5 páginas diferentes, 5 páginas diferentes, que en este caso, digamos, si quieren cargarle info, perfecto. Si no, en este caso, digamos, no sería necesario. Vamos a avanzar principalmente con el index. Después, básicamente van a tener que usar al menos de todos los titulares, de los que son el H1 hasta H6, van a tener que usar al menos 3 de esos. Dentro del index van a tener que estar presentes 3 de esos. De esos ítems. Es importante eso. Luego vamos a crear una lista ordenada, que era con all, y luego una lista desordenada, que era con ul. Esto básicamente pueden, por ejemplo, repetir la misma si quieren, pero lo importante justamente es que estén armadas con distinta etiqueta. Obviamente va a tener que ser la temática relacionada con lo que ustedes eligían. Luego, usen algunas etiquetas de tipo em y strong. Recuerden que strong era negrita, y em es para cursiva. Y recuerden que, bueno, em y strong se utilizaban en reemplazo justamente de i latina y de b larga. ¿Por qué? Porque era una cuestión semántica, eran más importantes para Google, para el posicionamiento justamente, que las otras etiquetas. Usar una etiqueta mark para resaltar algunas partes del texto, por ejemplo. Esto lo pueden colocar, por ejemplo, un párrafo, encerrar un párrafo, digamos, si no se les ocurre qué, pueden copiar un párrafo de la temática que ustedes están utilizando, o si no, cargar un lorem ipsum, que lorem ipsum es un... Tienen, por ejemplo, esta paginita, digamos, que tiene mucho texto justamente, que es lorem ipsum, que es básicamente texto inventado, que se utiliza mucho en diseño gráfico, para cuando, bueno, hay que colocar texto, no sabemos qué poner, podemos poner esto. Bien. Hacer algunos saltos de párrafo justamente con BR, y también hay que incluir algunos HR. Perfecto, ahí nos dejó, ahí está la guía de actividades también, ya la pueden ver, está subida a Classroom. E incluir algunas imágenes, insertar algunas imágenes. No se preocupen por la proporción, el tamaño, no importa. Al menos 3, 4 imágenes. Inserten algunas imágenes justamente, no se preocupen si están mal colocadas, si una es muy grande, si no. Lo importante es justamente que ustedes puedan insertar toda esa información. E incluso, importante también, ustedes tienen la posibilidad de utilizar en HTML el atributo alt, que lo que hace es describir la imagen. Recuerden eso, describe lo que es la imagen. La etiqueta alt es muy importante para SEO, y es muy importante para Google, porque básicamente Google no entiende. Cuando ve una imagen, entiende que hay un archivo de imagen, nada más, pero no lee. Google lee más que nada texto. Entonces, cuando no encuentra justamente una imagen logo.png, por ejemplo, bien, ¿qué dice? Esto es un logo. Entonces acá podemos justamente colocar una descripción de la empresa, por poner un ejemplo. Eso es lo que ustedes justamente tendrían que hacer. No es algo complicado, no es algo difícil, como les decía. Es para practicar, ustedes lo tienen que entregar el 3 de mayo, el próximo 3 de mayo van a estar justamente teniendo que subir todo a Classroom. Nosotros lo corregimos, le damos una devolución, en este caso debemos hacer más que nada decir, bueno, sí, puedes mejorar en esto, puedes mejorar esto, probado, etc. Va a ser algo más general, no como el trabajo integrador que va a tener puntuación. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que no quedó en claro, algo para pasar, algo que quieran preguntar, lo que sea? ¿Todo bien? Pareciera claro como el agua, profe. Excelente, excelente. Faltan Me los encanta grupos. oír eso. Sí, este es en grupo, básicamente. Este es en grupo. Ahí justamente Rocío compartió los grupos ya armados, también están en Slack. Los grupos están armados. Si algunos, bueno, optaron por hacerlo de forma individual, lo hacen de forma individual. El que está en grupo lo hace en el grupo y entregan uno solo por grupo. Mauro, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Más que nada quería consultarte. Yo voy a estar en el grupo con 2 personas más Sí. y ayer en la clase pasada habías hablado de que obviamente hay que dividirse las tareas y que cada uno va a hacer algo. Esa parte todavía no la explicaste, pero digo, ¿cómo sería la complejidad para unir ambas cuestiones, ambas tareas para armar, digamos, la página en sí? Y eso ya es una cuestión, digamos, de trabajo interno.
sea, ustedes pueden optar, decir, bueno, por ejemplo, una de las cuestiones, por ejemplo, que me ha pasado, digamos, en la cursada del año pasado, por ahí de las cursadas que tuvimos el año pasado, es que muchos dicen, bueno, yo estoy en el grupo, trabajo en el grupo, pero también me gustaría hacer mi entrega, porque quiero una devolución. Perfecto, no hay problema, digamos. O sea, ustedes, por más que imaginen, son 3 en el grupo, y los 3 quieren subir, súbanlos, no hay problema, nosotros les damos una devolución para que está todo ok, pero traten de trabajar en el grupo, se conocen, se sacan las dudas, hacen el laburo, y si quieren entregar uno solo, bueno, ahí ya es una cuestión de decir, bueno, ¿quién se encarga de quién? ¿Se entiende? Normalmente, básicamente se puede trabajar de forma colaborativa con alguna plataforma, o si no, directamente arman el código, si lo comparten por algún mail, por algo. O sea que y alguien estando- justamente une todo y lo sube. Ok, por eso digo, estando en el grupo, cada uno hace su parte, o sea, y entregaría cada parte, no, en realidad uniríamos todo para entregarlo una. Claro, si hay una entrega por grupo, unan todo. ¿Mm? Ok. Si en cambio, digamos, hay personas que quieren entregar porque quieren obtener una devolución, yo esto, digamos, o sea, quizás, digamos, estoy atentando un poco contra la idea del grupo, pero en realidad nos ha pasado justamente que todos dicen, bueno, yo también quiero hacerlo, porque quiero practicar, no solamente quiero... Bueno, perfecto. No, siempre aclaren de que pertenecen a tal grupo, de que trabajaron en el grupo, y que hacen una entrega justamente, una entrega personal porque quieren justamente también obtener una devolución. Si es en grupo, una sola entrega con todo unido. Si es individual, pueden trabajar individual, obviamente con todo el trabajo completo, siempre completo. Todas las consignas tienen que estar cumplidas, si no, no. Ok, gracias. La que etiqueta ganar va en el body o en el GA. En este caso la planteamos en el body. En el body. ¿Alguna otra duda, consulta, algo que quieran ver? Por las dudas, si también surgió a partir de esta consigna, decir, bueno, me surgió una duda respecto a HTML y lo que vimos en las clases anteriores. Cualquier cosita, cualquier duda. Bueno, perfecto. Como les decía, la guía de actividad ya está disponible en Classroom, la pueden seguir viendo ahí, la pueden ver y tener a mano. Con lo visto hasta ahora, ¿podríamos hacer el trabajo práctico? Sí, sí, porque no vamos a ver CSS. HTML ya vimos lo que necesitamos ver. Saber qué es HTML y cómo empezar a trabajar. Así que ahora empezamos con CSS, pero CSS todavía no lo incluimos en la consigna. Marino. ¿Qué tal? En la página 8 del PDF Sí. dice, hace especial foco en todo lo que es diseño responsive. ¿Qué es diseño responsive? ¿Qué página? Perdón. ¿Dónde está? En la página 8, donde dice introducción a HTML, de la unidad 1. Cuando empieza a hacer una explicación de lo que es el HTML. Dice... no, bueno, pero no te preocupes por eso. La verdad que habría que revisar esa presentación, pero no te preocupes porque responsive no lo vimos, entonces en este caso todavía no se lo vamos a pedir. No te preocupes en ese sentido. Bien, responsive perfecto. es esta cualidad que tienen las webs ahora de que se adaptan según el dispositivo. Vos armás el maquetado, armás un solo maquetado, y según cómo se vea justamente, según vos entres desde el celular o de tablet o de escritorio, el sitio se ve diferente. Mirá. Gracias. Ahí por las dos te lo muestro. Sería básicamente esto. Yo voy achicando y se va adaptando. ¿Ven? Los elementos todos se acomodan y se empiezan a visualizar de forma diferente. Eso sería básicamente responsive, pero no se preocupen por esto, ustedes no lo tienen que tener en cuenta porque por ahora no lo hemos dado, va a ser dentro de algunas clases, así que no está incluido. Bien, ¿alguna otra duda o consulta? Bueno, ahí está justamente Rocío, ya está, digamos, avanzando con el tema, digamos, de los grupos. Así que, bueno, pasamos a eso y luego arrancamos con CSS. Volvemos justamente nosotros y volvemos a compartir pantalla, y ahora sí, vamos a arrancar justamente con el tema de hoy, que es
CSS. Vamos a empezar empezar a navegar y empezar a conocer un poquito lo que es justamente uno de los... Otro código, digamos. Tengan en cuenta eso, digamos. No es un lenguaje de programación, sigue siendo también otro código, que lo que hace básicamente es añadirle a HTML toda la parte de estilo. La parte más divertida, HTML, más divertida, más copada. La capa de personalización se le dice justamente, por lo cual uno y otro son dados. HTML y CSS se necesitan sí o sí uno del otro. Bien, los objetivos que vamos a tener, conocer qué es el código, cómo tenemos que conectarlo con HTML, importante eso, y también justamente empezar a conocer los principales componentes que es básicamente cómo es la sintaxis correcta justamente de CSS. Como les decía, es un lenguaje y un código que añade la capa de personalización que necesita el estilo. Lo que ustedes ya fueron viendo, digamos, la semana pasada, que yo lo hacía justamente de una forma incorrecta. Ahora vamos a aprender a hacerlo justamente de la forma correcta. Y lo que hace es darle el estilo a todas las etiquetas HTML. Todas, absolutamente todas. Tengan en cuenta, digamos, que, bueno, CSS no es algo, digamos, que justamente se haya generado en los últimos años. Existía incluso antes, decir, bueno, darle justamente algún tipo de estilo a ciertas aplicaciones web. En este caso, significa en inglés Cascade Style Sheets, Cascade Style Sheets, justamente hojas de estilo en cascadas. Ese sería el nombre justamente de CSS. Acá es lo mismo que les mencionaba antes, es básicamente un código, no un lenguaje de programación, porque no tiene la posibilidad de crear funciones dinámicas, si bien vamos a conocer justamente específicamente un formato de CSS que puede justamente armar ciertas funciones, pero no lo podemos hablar de lenguaje de programación. Acá un poco, digamos, para que me pasen el historial de CSS. Actualmente estamos en la versión 3. Así como HTML está en la 5, y quedamos ahí, porque ha sido justamente la que ha permitido un buen desarrollo en términos justamente de dispositivos, móviles y demás. CSS 3 es la versión actual que estamos justamente utilizando. Si bien lo raro es que no es que nació, digamos, hace 5, 6, 7 años atrás. En realidad ya se empezó a desarrollar en el 99, pero justamente no alcanzó masificación hasta más o menos en los 2009, 2010, 2011, digamos, más o menos, como mucho, que justamente, digamos, alcanzó y empezó a ser justamente utilizada en todo el mundo. Estas son las versiones que tenemos existentes, específicamente, y como les mencionaba, es la versión actual, y justamente fue lanzada en el año 99. La forma que se trabaja CSS es que básicamente se toma justamente el desarrollo anterior, la versión anterior, se le añade justamente nuevas funcionalidades, y a partir de ahí se empieza a trabajar. Se pasó con la 1, pasó con la 2, y la 3 hace exactamente lo mismo. Bien. Y ahora vamos a empezar ya directamente a ver justamente cómo tenemos que empezar a vincular CSS con HTML. Vamos a abrir Visual Studio. Fíjense que acá vamos a hacer lo mismo, digamos, que hicimos hasta ahora. Vamos a generar un index. Ustedes, si quieren retomar justamente lo que hicieron en la clase anterior, bárbaro. Traten siempre de mantenerlo organizado, por eso siempre está bueno decir, bueno, vamos a generar una carpeta. Clase 3. Vamos a poner este index. Lo volamos. Y ahí sí. ¿Por qué ahora se empieza a ser importante el tema de la organización? Siempre es recomendable justamente colocarlo en una carpeta todo. ¿Por qué? Porque ahí justamente empezamos a vincular. ¿Recuerdan, digamos, el tema de la imagen? La imagen tenía que estar en una carpeta IMG, image, imágenes, o sea, como ustedes quieran ponerle, pero después teníamos que justamente hacer el llamado a esa imagen, a la ruta de esa imagen. Con CSS es exactamente lo mismo. Nosotros vamos a tener que colocar una carpeta, que cuando ya hablamos de un servidor es un directorio,
estamos hablando ya de un directorio, y luego ahí adentro, subdirectorios, en los cuales justamente vamos a empezar a colocar todo el material. Los archivos JavaScript, CSS, imágenes, todo lo que justamente vayamos colocando lo vamos a colocar en distintos subdirectorios y vamos a colocar la ruta. Porque si nosotros no colocamos la ruta, ¿qué va a pasar? No va a estar correctamente vinculado y la home, el index en este caso, no lo va a leer, no va a saber nada. Para mí no existe esto. ¿Qué es? Nada. Y no se va a reflejar. Entonces, es importante que empecemos a cuidar un poco el tema de el orden de las carpetas y los elementos, cómo los vamos a insertar. Acá tenemos justamente una carpeta clase 3, y generamos un index. Vamos a hacer el completado del doctype. Vamos a, para los que no estuvieron en las clases anteriores, por las dudas, este es justamente el title, la etiqueta title, y hasta ahora, digamos, tenemos lo clásico. Tenemos justamente el header, el body y el cierre de HTML. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a generar una nueva carpeta que esté dentro de clase 3, que se llama CSS. Siempre usen minúsculas. Casi siempre, en realidad siempre, para todo lo que sería justamente web, usen minúsculas. Bien. Acá, específicamente en CSS, nosotros vamos a generar justamente otro archivo más, que va a ser el de estilo. Vamos a generar este. Yo le voy a poner style por una cuestión de costumbre, pero si ustedes le ponen estilo, le ponen el nombre que quieran, le pueden poner. Es una cuestión, digamos, mía de costumbre, y también una cuestión, digamos, de obviamente organizarse. Es decir, bueno, este es el estilo, esta es la hoja de estilos. Lo importante es que siempre recuerden el nombre para poder hacer el llamado. Hasta acá, simplemente hicimos justamente eso. En una carpeta, y dentro de esa carpeta, una hoja de estilos que está en este momento vacía, no tiene absolutamente nada. Bien. ¿Cómo tenemos que hacer la vinculación con esa carpeta? Vamos nuevamente, vamos al HTML, y en el head, ¿sí? ¿Por qué es un tatetí en la página de Style? No entendí exactamente por qué es un tatetí en la página de Style. Porque hay un tatetí, no entendí. Khalil, no sé si no te estoy siguiendo, digamos. El numeral debe ser. Sí, el numeral, no me acordaba la palabra, disculpa que un poco académico. Debe ser por una cuestión, la verdad que exactamente, digamos, debe ser por una cuestión justamente ¿cómo es? Del estilo, del signito que le da Visual Studio, porque la verdad que, digamos, en este caso no, en otros programas no lo vi, así que en este caso no lo sabría. Bien, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a abrir, tenemos que colocar link type. Como está justamente en la presentación, no lo vamos a repasar eso, pero nosotros para empezar la vinculación tenemos que colocar un link type, y acá lo que le definimos justamente es qué tipo de vinculación, qué tipo, digamos, de archivo estamos vinculando. Text, CSS. Acá le estamos diciendo básicamente que esto es una hoja de estilos. Que esta vinculación que estamos iniciando corresponde a una hoja de estilos. Y la relación que va a tener justamente con el HTML, con este HTML, es style sheet, o sea, la hoja de estilos. Hasta ahora lo que le definimos es link type, que es un CSS, y la relación que tiene justamente que es la hoja de estilo del archivo que estamos armando. Si hay link a imágenes, si vos tenés, por ejemplo, la imagen en tu propia carpeta, lo que tenés que hacer justamente es esto. ¿Acá? Abrimos, img, source, y en lugar de colocar justamente, acá podríamos colocar, por ejemplo, no sé, un dominio, digamos, que es una URL absoluta, pero en este caso, como tenemos justamente la carpeta colocada, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que haber generado previamente la carpeta y logo.png. Así justamente insertamos la imagen que está dentro de una subcarpeta. Si por ejemplo estuviera en el mismo directorio raíz, nosotros no teníamos que ignorar justamente ignorar la carpeta. Lo colocaríamos directamente en el raíz.
tengan en cuenta, digamos, que no es recomendable colocar todo justamente en la raíz, sino en realidad armen una carpeta que esté organizada, digamos, decir, bueno, las imágenes, no sé, las imágenes del portfolio, las imágenes de los logos, vayan justamente organizando de esa manera. Es principalmente para el trabajo de ustedes, ¿sí? Es para estar, justamente, tener una buena organización, porque ahora tenemos muy pocas líneas de código, pero cuando de repente manejen justamente algún archivo con una gran cantidad de líneas de código, ahí se les va a complicar un poquito. Bien, acá tenemos link type, estamos indicando justamente que es una hoja de estilos. La relación es que es la hoja de estilos de este index HTML. Y lo que finalmente terminamos es justamente, siempre chingo, es la ubicación justamente de esta hoja de estilos. En este caso lo que tenemos que hacer es css/style.css. Así guardamos, nosotros justamente vamos a generar y vamos a vincular este HTML con esa hoja. Ustedes miran, ¿qué pasó? No pasó nada, básicamente. ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún elemento, en realidad tengo el body nada más, y la hoja de estilos está completamente vacía. Ustedes miran, ¿cómo sé que está efectivamente bien vinculada? ¿Cuál es la forma? ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, el body. Ahora vamos a ver después, yo estoy generándola, digamos, vamos a ver exactamente por qué coloco el body y no coloco, digamos, por ejemplo, algún otro elemento, qué son esas llavecitas, digamos, que hay que abrir, etc. Lo importante es que, bueno, voy a mostrarles esto, le voy a colocar justamente, ahora, una vez que yo guarde esto, tengo que ir justamente, ahí tengo todos mis archivos, abro, y justamente el background tiene color negro. Así yo me doy cuenta justamente que está correctamente vinculada, porque básicamente, como no tengo ninguna etiqueta, simplemente tomé el body, y luego lo que hice básicamente es colocarle al body un background. Fíjense que esto ya estamos hablando justamente de las reglas. Nosotros básicamente estamos creando las reglas CSS, que le coloqué al body un fondo negro. Apertura de llaves, cierre de llaves, y acá justamente la sentencia. Ahí consigo justamente con el código de colores, digamos, la parte. Hasta ahora empezamos. ¿Hasta alguna duda, alguna consulta, algo que no se entendió? ¿Quieren que lo hagamos de nuevo? Adrián, una consulta. ¿Hay forma en este programa que estamos usando para que se vaya viendo lo que vas ejecutando a la par? ¿O hay que sí o sí guardar? Sí, el live. Sí, el live básicamente tenés la forma justamente de hacerlo. Yo no lo tengo activado exactamente. No sé, Rocío, ¿vos lo tenés más o menos más claro que yo? O por ahí lo puede mandar después en un tutorial y listo. O sea, si vos le das clic derecho ahí nomás en el HTML, te tendría que, si la tenés instalada, no sé. A ver, Bueno, en la extensión Extensions. sí, a ver cómo Live ven. Server. Sí, Live Server. Bien, vamos a instalarla. No, acá yo no. Sí. Bien. Cualquier cosa igual después pregunto, porque yo donde abra el programa ahora se me cae a pedazos de internet. Está bien, está bien. Yo la verdad que no suelo utilizarlo, no, soy más, digamos, siempre de control S, digamos, mi comodín, así que acá vamos a Go Live. Sí, yo también, pero en algún momento usé otro programador y ahí era más cómodo también. Bien, vamos a probar, por ejemplo. Ahora sí ya está funcionando. Perdón, Iñaki, ¿estuviste usando Dreamweaver? Que se viene con pantalla partida, ¿no? Sí, ni idea, la verdad. Una vez a la semana hago backup. Dreamweaver lo he utilizado, digamos, la verdad que era. Los de la vieja escuela. Sí, incluso, digamos, en la escuela también Frontpage, que era algo, digamos, o sea, ya es prehistórico verdad. prácticamente. Sí, es verdad. Sí.
Pero bueno, Dreamweaver la verdad que era muy limitado en ese sentido. Me resultaba muy pesada. Khalil, sí. Sí, una pregunta. Vos, ahí cuando dijiste que el tipo, cuando vos pones la referencia en el link, tiene que ser text/CSS. Mi pregunta es si vos linkeás a una imagen en el body, ¿eso es compatible igual teniendo en cuenta que vos le dijiste que vas a poner solamente caracteres de texto? ¿O tenés que hacer otro link diciendo que el body o la página va a tener imágenes? Perdón, sé si te seguí un poquito, a ver. estoy claro. Claro, vos dijiste que el link va a ser del tipo texto, o sea que solamente vas a cargar texto. Eso es hasta donde entendí yo. Pero ¿En si qué? vos... ¿En la guía de ejercicios? No. Vos pusiste link type text/CSS. Perdón, te seguía. Sí, Sí. acá. Y eso, vos explicaste que, o por lo menos yo entendí que eso está referido a que vas a cargar caracteres que son conceptualmente textuales. Ahora, si vos linkeas en el body a una página, a una imagen, por ejemplo, que no es texto, ¿te lo va a tomar igual la imagen? ¿O... Sí, porque vos básicamente lo que haces es, mediante CSS, trabajar las etiquetas. Vos esa imagen, justamente, va a estar insertada. Vos, por ejemplo, digamos, si yo podría, esto lo vamos a ver un poquito ahí más adelante, pero acá yo coloqué el body. Normalmente, digamos, en CSS trabajamos con lo que son clases y lo que son IDs. Las clases son grupos, básicamente. Vos podés agrupar, por ejemplo, muchos divs bajo la misma clase y le aplicás el mismo estilo a todos los divs. En cambio, cuando querés hacerlo de forma individual, lo haces por ID. Bien. Otra alternativa más es ir directamente a la etiqueta, como hice yo con el body. Entonces, yo acá en lugar podría ponerle, por ejemplo, digamos, imagínate que yo inserto una imagen. Vamos a hacer esto. Estaba probando esto. Vamos a dejarlo ahí porque quería ver justamente si Live Server funcionaba bien. Imaginemos que yo inserto una imagen. Vamos. ¿Yo tengo alguna? Vamos a buscar alguna. Vamos a ver, me gustó esta. Abrir imagen, nueva pestaña. Imaginemos que yo inserto esta imagen. Básicamente una imagen. Bien, perfecto. Y acá lo que hago es, no estoy usando ni una clase ni tampoco una ID. Directamente voy a llamar la etiqueta y le voy a decir que esta imagen, por ejemplo, tenga un borde, por ejemplo, va a ser bien exagerado y se vea bien. Borde blanco. Guardo, y se actualiza, y el borde blanco en realidad se está mostrando. Perdón, o sea que vos la imagen la pusiste dentro del cuerpo, dentro del body. Claro. Vos, independientemente de lo que vos independientemente de cómo vos configures todo lo que está dentro del cuerpo, si tenés una imagen tenés que darle la configuración en forma individual a lo que le das al cuerpo. No, justamente por la clase, si vos tenés, por ejemplo, muchas imágenes, que por ejemplo tienen el mismo tamaño y demás, vos podés agruparla mediante una clase, que lo vamos a ver ahora, digamos, que son las clases, digamos, no se preocupen. Pero vos podés agruparla mediante la clase justamente y le das el mismo estilo a todas. Pero lo que haces es acá, en el HTML, es insertás la imagen. Y en el estilo, en la hoja de estilos, vos le das justamente el estilo. Entonces, vos lo que haces acá es simplemente incluir el elemento. El elemento, digamos, lo modificás en la hoja de estilos, sea texto o sea imagen. Es independiente eso. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, muchas gracias. Bien. Me falló ahí que no se vio, digamos, con el borde. Perdón, y yo hago una pregunta porque... Sí. Una consulta. Cuando vos, porque pusiste en el HTML la imagen, Sí. y después cuando vas a la página del estilo,
¿tiene que tener como alguna identificación, digamos, que se trata de esa imagen y no de otra o algo por el Sí, estilo? sí, exactamente lo que le comentaba, digamos, de las clases y los IDs. Vos podés hacer, justamente, hay muchas formas de hacer el llamado a la regla, digamos. La más común de todas es justamente mediante lo que es el ID y lo que es la clase. Yo acá quise ya hacer el llamado directamente a la etiqueta. La etiqueta es otra forma, porque básicamente, digamos, quería mostrar ese ejemplo. Pero, por ejemplo, yo podría incluir ID igual logo. Ahí estoy justamente diciendo, ahí estoy justamente dándole un ID concreto a esta imagen. Voy acá y en lugar justamente de colocar a secas la etiqueta, ¿qué hago? Coloco numeral, lo guardo todo. Ah, no, pero sí, perdón. Acá. Por eso, digamos, no se veía. Estaba completamente en otro lado. Bien, ahí ves. Entonces, vos podés identificarlo mediante justamente una etiqueta individual, una denominación individual, o si no, agruparlo, por ejemplo, mediante clases. Las clases agrupan muchas etiquetas, justamente decís, bueno, tengo muchos logos, ¿qué hago? Agrupo en clases y le doy el mismo estilo a todos. O si no, lo hago de forma individual. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Igual Son una los consulta. HTML, ahí abordame, tenemos que agregar el estilo de CSS también. Ahora, digamos, la primera consigna no incluye, justamente, estilo. CSS no. Si va a ser la segunda entrega, ya va a incluir estilo. Logo vendría a ser un ID. No, logo es esto, digamos. Logo, el loguito, digamos, el logo de Coca-Cola, el logo, digamos, de decir, bueno, una marca. En este caso yo usé el ejemplo del logo porque fue lo primero que se me ocurrió. Pero ahora vamos a ver lo que son las clases y lo que son las ID. Lo importante es, ¿se entiende cómo vincular justamente y por qué tenemos que hacer esto justamente? ¿Se entiende el modo de vinculación que existe entre HTML y CSS? Juan Pablo, comentanos. Adri, Sí. perdón que te diga, pero vos podés repetir el paso un poquito así rápido, que no me quedó claro ¿El de la vinculación. vinculación? Exactamente. Sí, nuevamente. Vamos a volar esto. Ya ni me acuerdo por qué estaba haciendo lo de la mundo. Dejamos ir por las dos. Imaginemos, ahora, yo le saco esto. El live server está funcionando de 10 porque fíjense, está ahí. Incluso, digamos, se pueden organizar de pantalla partida. A mí mucho me gusta porque me gusta ver ancho, amplio completo, pero podemos justamente trabajar colocando a la izquierda Visual Studio, a la derecha directamente el navegador y funciona. ¿Ven? Ahí está. Yo acá no tengo nada, simplemente ¿qué tengo? Digamos, simplemente la declarativa doctype, toda la estructura de un HTML, el hola mundo y nada más. El style quedó ahí, digamos, tiene algunas cositas, digamos, cargadas, pero como no está vinculado, no se muestra en este caso. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos nuevamente. Primero, link type. Declaramos justamente eso, es decir, que esto es una hoja de estilo. Text CSS. Eso es lo primero. Luego decimos qué tipo de relación va a tener. En este caso tenemos que colocar style sheet, porque estamos indicando justamente que esta va a ser la hoja de estilos de este HTML. Y finalmente la referencia, porque hasta ahora decimos todo bien, pero ¿qué pasa? El HTML lo identifica dónde tiene que ir. Y ahora sí podemos ir, y colocamos justamente dónde habíamos colocado. Nosotros habíamos colocado primero la carpeta, y ahí adentro la hoja de estilos. Si nosotros le hubiéramos puesto a la carpeta estilo, perfecto. Acá colocamos estilo barra tanto. Si lo hubiéramos colocado, no sé, Pepito, colocamos Pepito. Lo que ustedes quieran. Por una cuestión de organización siempre está piola, digamos, decirlo, CSS o estilo. Y ahí sí, fíjense que ya me habilita para buscar la carpeta. CSS barra está el punto CSS. Ahí estamos. Ahí queda vinculada, hay que cerrar obviamente, guardamos y ahora van a ver que cambia. ¿Por qué? Porque ahora de repente la mundo sigue estando, pero no lo vemos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo?
este hola mundo, H1, ya está vinculado. Un espacio, hay un hola mundo. ¿Qué hago? Al hola mundo borro este ID y llamo justamente a la etiqueta H1. Acá le estoy dando borde, en realidad le voy a dar color para que resalte. Y le voy a dar, obviamente, un blanco. Yo voy, y ahí está, y lo nombro. Así justamente queda vinculado, y yo lo que hago, básicamente, siempre tengan en cuenta esto. Acá, en el HTML, inserto los elementos, los coloco y los organizo. Luego, habiendo justamente vinculado correctamente la hoja de estilos, acá en la hoja de estilos le doy estilo a todo lo que yo voy justamente introduciendo. A ver, vamos por parte de unas cositas. ¿Está claro? Perfecto. Si solo pones link, te aparece todo online. No vies el type. Colócalo, digamos. En realidad te va a aparecer justamente la sugerencia del type introducida. En la página me quiere poner los cambios con CSS. Bien. O sea, vos vas a hacer aplicás estilo y no los ves. Short link. Bien. Fíjate, a ver, copia en el chat la vinculación, cómo hiciste la vinculación con la hoja de estilos. Copiar el pedacito de código, así lo vemos. O si querés compartir pantalla, mejor. Perfecto. Mientras alguna otra duda, consulta, ¿se entendió? ¿Vamos bien? Rocío, me parece que debe estar deshabilitada a compartir para... Es que si estás compartiendo vos... A ver. Ahí. Ahí, a ver. Ahí está. A ver, link type. Fíjate que tenés un error ahí en el index. Ahí te sobró una S, un style sheet. Después de las dos, style. No, ahí esa colócala. Antes del ST, ahí, borra esa S. Después de las dos E, ahí, style sheet. Ahora sí actualiza y fíjate si. Perfecto. ¿Funcionó? Funcionó. Buenísimo. Bien. A ver, vamos a ver. Vuelvo a compartir pantalla. Vamos a ver en el chat. Había type, esto parece line, link, style sheet. Qué raro, digamos, porque lo primero que tenés que colocar es link y después type. O sea, si no, introducilo vos directamente. Link type, tanto. Tipealo directamente, si no te aparece el predictivo, introducilo vos directamente tipeando. ¿Cómo hago para centrar la imagen? Ya que es un elemento bloque, no te va a dejar porque TextAlign es para texto. Eso lo vamos a ver justamente. ¿Cómo podemos centrar, por ejemplo, una imagen? Ya tenemos que empezar a pensar justamente con el modelo de caja. Eso más adelante. Lo vamos a ver. Bien. Hasta ahora simplemente justamente lo que hicimos fue vincular el HTML con el CSS y empezar a tocar. Hay un montón de justamente cosas que se pueden empezar a hacer. Yo, por ejemplo, le di el body y demás. Lo importante no es tanto decir, bueno, cuáles son las customizaciones de estilo que le puedo hacer, sino entender un poquito mejor justamente cómo es que se vincula todo. Entonces vamos a volver un poquito a la presentación. Bien, fíjense, acá tengo link type, CSS, style sheet, y acá justamente el href. Esa es la forma en la cual vinculamos justamente una hoja de estilos con su HTML. Acá está la explicación justamente de qué es cada parte, básicamente, como lo veníamos viendo. Bien, y acá lo que les comento justamente son algo que les había adelantado la clase pasada, es que no solamente podemos justamente mediante una hoja de estilos separada, sino que también podemos aplicar estilo mediante otras formas.
Una es la que yo les había comentado. Acá, digamos, vamos a borrar esto. Chau. Queda desvinculado. Actualizo acá, se actualiza solo, hola mundo. Tiene un hola mundo y nada más. Entonces, ¿qué podemos hacer con este hola mundo? Nosotros podemos introducir, esto se llama estilo inline, y decimos size, pixels, color, y text align. Guardamos y ahí está centrado. Entonces, yo estoy aplicando directamente el estilo, que directamente en la etiqueta. No lo estoy haciendo mediante una vinculación con la hoja de estilo, sino que acá el estilo lo inserto directamente en el HTML. No es recomendable esto, ¿por qué? Porque si yo tengo que hacer esto, básicamente lo que voy a hacer es empezar a trabajar cada etiqueta, el estilo de cada etiqueta. Sería muchísimo trabajo realmente. Yo tengo que agarrar el body, cada div. Ahora porque tengo simplemente un hola mundo, pero de repente, digamos, si yo empiezo a tener líneas y líneas y líneas de código, imaginen tener que aplicar a cada una el estilo, porque lo tiene que tener. Terrible, durísimo. Entonces no es recomendable, sino vincular justamente una hoja de estilo, y ahí tratar de agrupar elementos, porque el agrupamiento es otra de las características que tiene CSS. Poder agrupar justamente elementos y aplicarle el mismo estilo. Bien. Esto es lo que se llama estilo inline. Poco recomendado, a menos que de repente estén muy apurados, estén muy complicado, digo, bueno, listo, ¿no? Me inserto acá y lo hago. Todos hemos caído en eso, pero no lo hagan en sus casas. Bien, y la otra forma es, directamente imaginemos, ahí volvimos al hola mundo original, nuestro hola mundo está ahí. La otra forma sería colocar las etiquetas style dentro del header. Lo que estoy haciendo básicamente es colocar el estilo insertado en el header. Es una especie de híbrido entre la hoja de estilos y el estilo inline. Acá yo podría decir, bueno, por ejemplo, vamos a aplicar los mismos. Estaba ya yéndome rápido. La sintaxis tiene que ser la misma, digamos, que estábamos hablando. Entonces acá. Adrián, ¿eso sería una mala práctica o También, ilegal? sí. También, pero es más común, esta es más común incluso que la otra. Pero sí, sigue siendo una mala práctica, no solamente por lo que les comentaba, por el arduo trabajo que pueden hacer, sino que en realidad también el problema de la velocidad de carga. Tengan en cuenta, ustedes más adelante vamos a ver una clasecita en la cual justamente es importantísimo el tema de la velocidad de carga. Los sitios con HTML son livianitos, porque es código, tenemos HTML, tenemos CSS, son bastante livianitos. Pero cuando empecemos a ver justamente, cuando empiecen a ver ustedes JavaScript, ahí eso le agrega justamente bastante peso, recursos, uso del servidor, entonces ustedes van a tener justamente que empezar a alivianar algunas cositas. Entonces por eso van a tener que empezar a pensar en la velocidad de carga. Imaginemos, yo le coloco font size, color, estoy con las mismas temáticas. Y text align center. Vamos a usar exactamente lo mismo. Bien. Guardo, se me detuvo el line server. ¿Sí? Ahí está. Yo lo que hice básicamente, en lugar de colocar el estilo inline, directamente lo hice mediante esta inserción en el header. No es lo más recomendable, en algunos casos, digamos, también. Sobre apuro, bueno, terminamos laburando así, pero no es lo más recomendable. Siempre lo mejor que, básicamente, tenemos que hacer es esto. Ahí. CSS. Vamos a colocar obviamente que es style sheet. Y obviamente decimos que está el CSS y cerramos. ¿Y qué hacemos con esto? Digamos? Lo saco. Fíjense, si yo, acá en este caso
Quité todo el estilo, vuelvo al estilo que le había dado en la anterior, con la hoja de estilo vinculada, pero digo, no, esto no me gusta. Y ahí sí está correctamente vinculado. Y ahí sí estoy aplicando el estilo de forma correcta. ¿Se entendió? Bien. Vamos a trabajar siempre, obviamente, con la hoja de estilo separada. Acá lo que les comentaba, bueno, insertando mediante la etiqueta style, o si no, estilo inline, que sería forzado, en cierta manera. Y ahora sí vamos a empezar a ver lo que sería, lo que ya empezamos a ver de forma previa, pero lo vamos a ampliar. Las reglas y los selectores. Las reglas son las sentencias. O sea, esto que nosotros vemos acá, es una regla que aplica para los H1. Todos los H1, a menos que yo después al H1 lo modifique de alguna forma, todos los H1 deberían tener estas características en el sitio. Eso es una regla, justamente, lo que es la regla CSS. Lo primero que tenemos justamente es el selector, que como habíamos visto, puede ser la etiqueta, puede ser las clases y pueden ser los ID. Ahora vamos a ver qué es una clase y qué es un ID, ya lo fuimos viendo, pero lo vamos a repasar porque es una parte muy, muy importante. El selector es donde aplicamos. Acá vamos a decir, bueno, este es el elemento al cual le voy a aplicar el estilo. Y la declaración, justamente, es lo que establece el estilo. En esta estructura, nosotros tenemos justamente acá selector, y acá justamente las distintas declarativas. Esas serían justamente las partes que componen la regla. A su vez también, fíjense que tenemos propiedad y el valor. La propiedad es que estamos modificando. Acá yo lo estoy modificando, por ejemplo, con font size el tamaño. Acá le estoy modificando el color. Acá la alineación que va a tener. Text align, cómo está alineado justamente en términos, digamos, horizontales. Entonces, y luego obviamente el valor de modificación. 60 píxeles, el color, y está centrado. Entonces tenemos primero el selector, luego lo que sería la declarativa, y finalmente propiedad y valor. Esas siempre, siempre, obligatoriamente, tiene que estar cada una de estas partes. Si hay algo que falta, y se cierra obviamente con punto y coma cada declarativa. Si algo falta, hay un problema. Juan. ¿Cómo va, Adrián? ¿Todo bien? Buenas ¿Qué noches. tal, Juan? Una consulta rápida. Yo puse Sí. en el style.cs un H1 y quise darle un borde y darle color al borde, pero no me deja cambiar el color. Puede ser que la sintaxis está mal? El porque es un H1, es un texto, digamos, no es justamente un div. Si vos colocaras un div, Sí. ahí sí. No, digamos, yo pensaba en como agregarle un trazo a la letra, eso no. Text stroke es, si mal no recuerdo. Ok, perfecto. Avisame, creo que tenés que incluirle, digamos, creo que la sintaxis es WebKit text stroke. Así. Porque esto WebKit son algunas, digamos, algunas correcciones que se hacen en términos, digamos, de ciertos navegadores. Acá. Debería ser así, pero me lo está tachando, no sé por qué razón. Especial me está diciendo que no está mal. A ver, vamos a ver. A ver si me aplica. No, porque obviamente le estoy dando el mismo color. Vamos a probar con. Borrado todo. Bueno, no me lo está aplicando. Quizás la sintaxis tiene que ser diferente, digamos. Pero es text stroke seguro, digamos. Faltaría cómo exactamente, digamos, aplicar. Perfecto, perfecto. Por alguna razón me está indicando que no puedo usarla.
No hay problema, no lo usamos. ¿Alguna otra duda o consulta? No, todo bien, muchas gracias. Claro. Bien. Volvemos justamente, acá tenemos lo que es la estructura, lo que es la regla. Selector, propiedad y luego valor. Es importante, digamos, que tengan en cuenta esto, porque, como les decía, nosotros por ahí muchos nos centramos en la propiedad, es decir, bueno, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? ¿Cómo puedo darle color? Pero en realidad pensemos justamente esto, tengamos en cuenta esto, cómo está armado, la regla, cuál es el selector y demás. Y acá un poco, digamos, desarrollamos lo que les comentaba. Ah, no, perdón, ya estamos en la parte del selector. Bien, el selector, como les había dicho, no hay varios. Nosotros podemos, por ejemplo, agarrar una etiqueta. Podemos directamente decir en la etiqueta el H1, como venimos haciendo, y que todos los H1 tengan ese estilo. Pero en realidad lo que más se utiliza son justamente dos conceptos, que es la clase y el ID. La clase lo que hace básicamente es agrupa. Agrupa. Yo coloco, por ejemplo, 100 divs, lo coloco a la misma clase, hago un llamado a esa clase y listo. Le aplica todo el mismo tiempo. Eso es lo que hace la clase. Funciona de esta manera. Ahí tenemos el mundo, no tenemos nada de estilo. Bien, perfecto. Vamos a generar, por ejemplo, cerramos. Ahí tenemos. Vamos a replicar varios divs. Bien. Yo acá tengo 3 divs. Guardo. Hola mundo. Perfecto. Todo está ahí. No hay separación, digamos, está todo helado, básicamente. Si yo tuviera que aplicar el estilo, mediante, por ejemplo, la etiqueta, podría hacerlo porque acá tengo un div, ¿no? Son 3 divs. Pero esto está pensado para muchas líneas. ¿Cómo tendríamos que hacer esto? Imaginemos. Incluso lo puedo agrupar, no solamente la clase me agrupa, no solamente mismos elementos, etiquetas, sino en realidad distintos. Imaginemos. Vamos a hacerlo con el H1. Class. Vamos a colocar ejemplo. Y ahora colocamos este H1. Bien. Y vamos a colocar justamente, las clases se llaman por punto. Nosotros cuando colocábamos la etiqueta, la colocamos a secas. Si colocábamos, por ejemplo, el H1, así. H1, sin ningún tipo, nada que lo anteponga. En este caso, las clases tenemos que colocar punto. Hacemos llamado al ejemplo, abrimos llaves, cerramos también llaves, es automático. ¿Y qué hacemos en este caso? Vamos a colocarle algún estilo que pueda aplicar tanto al H1 como al div. Vamos a hacer 6. Aplicamos. Y fíjense que acá también obviamente implica el estilo del H1, porque el H1 tiene un peso mayor. Pero fíjense que acá, por más que yo aplique a un div y a un H1, dos elementos completamente diferentes, le aplico el mismo estilo. Punto ejemplo, y acá, al vincularlo justamente por las clases, hola mundo. Al ser un H1, tiene un peso mayor que esta imagen que se ve sin negrita, pero es la única diferencia. Y los otros divs quedó igual. Si yo hiciese, por ejemplo, el cambio, y digo, bueno, así, digo todo el ejemplo, toda la clase a todos, guardamos, y ahora sí todos tienen el mismo estilo. Eso es la clase. La clase agrupa elementos de distinto tipo. Yo puedo hacer una clase para el mismo H1, para un div, para lo que necesite. La clase agrupa. Obviamente. En ese caso queda el. Perdón. ¿Cómo? El hola mundo de arriba queda más resaltado porque está dentro del H1. Claro, porque es un H1, digamos. Yo, por ejemplo, lo colocase en una P, imagínate. Como el párrafo no tiene ningún tipo de estilo, ahora sí va a quedar. Va a quedar separado porque en realidad está fuera del div. Acá tenemos justamente el párrafo y acá tenemos los divs. Está bien separado, pero si no, fíjate que es la misma característica.
cuando vamos a inspeccionarlo, vemos que, por ejemplo, este div debe tener un line height muy grande por eso. Pero por eso, digamos, se ve diferenciado, pero si no es el mismo. Bien, estaba mencionando. No recuerdo exactamente qué le estaba comentando, pero bueno, les decía, digamos. La clase hace eso, agrupa. Nosotros podemos colocar muchos elementos, y la clase lo que hace es agruparlos. Y siempre que nosotros la agrupemos mediante la clase, van a tener estos mismos estilos que yo le voy colocando. En algunos casos van a ser incompatibles, porque, por ejemplo, digamos, no le puedo colocar un borde en realidad sí, el párrafo sí. Pero en algunos casos no voy a poder aplicar. Pero lo importante justamente es eso. Se agrupan obviamente por cercanía. Digamos. Yo le voy a agregar una clase a todos los divs, y no, por ejemplo, digamos, a otro elemento que no sea compatible con un div. Esto se puede ver cuando vemos código. Vamos a este sitio. Vamos a estilo. Hacemos una búsqueda. Y clase hay un montón. ¿Ven? Acá, por ejemplo, se está agrupando lo que sería justamente hojas, lo que serían los iconos específicamente, digamos, de red social. Vamos a buscar otro más. Bueno, acá no se repiten tanto los estilos, pero básicamente siempre agrupamos mediante justamente elementos similares. Esa es la gran importancia justamente que tiene la clase. La clase agrupa mediante elementos similares. Por el contrario, ¿qué tenemos? El ID. Cuando nosotros no queremos aplicar justamente a o sea, compartir, o un elemento tenga el mismo estilo de otro, sino en realidad queremos aplicarle un estilo específico, bien específico, ¿qué hacemos? Utilizamos el ID. El ID es lo que aplica a un solo elemento. El ID es único, no se puede repetir. Yo no puedo colocar de repente el mismo ID para distintos divs, no. Y se identifica por el numeral. En este caso, imaginemos, yo acá tengo, por ejemplo, mi clase ejemplo, pero digo, este último no me gusta. Prefiero que tenga otro estilo. Bien. ID. Bien. ¿Y qué hago en este caso? Ejemplo, justamente, perdón, ID. En realidad lo podría hacer, obviamente, pero vamos a diferenciar. Lo podría hacer porque se representa por numeral. Ejemplo 1. Y vamos a dar por ejemplo size, el valor bruto 120 píxeles. Ahora sí, voy y veo que se ve más grande. Y también para diferenciarlo más vamos a darle otro. Fíjense que incluso les hace sugerencias. Ahí está. Hace sugerencias con su correspondiente hexadecimal. Y vamos a usar una. Cerramos, actualizamos, está todo actualizado, cerrado, y ahí se dice. Yo lo que estoy aplicando justamente es una ID. Lo pude vincular mediante una clase, sí, lo puedo hacer, pero también le puedo aplicar un estilo en particular, porque a veces necesitamos eso. Necesitamos que un estilo, un solo justamente elemento, tenga un estilo bien particular. Y eso lo podemos hacer mediante el ID, que lo llamamos mediante el numeral. Clase, el punto. Siempre tiene que estar el punto. Porque si no tiene punto, es una etiqueta. Y el ID con el numeral. ¿Se entiende hasta acá? ¿Me siguen? ¿Lo vienen haciendo a la par? Sí, quería hacer una consulta. Yo tenía Sí. entendido que había, los que más se usan son estos dos, pero después hay otro que, bueno, el que vos decís, ¿no? Que simplemente pones la etiqueta. Y había uno que era como universal, no me acuerdo cómo era, que se aplicaba a todo, pero que casi no se usa, no me acuerdo cómo Sí. era el símbolo. Si mal no recuerdo ahora. Acá, asterisco. Pero prácticamente te digo, digamos, no se usa porque es imposible aplicar un estilo. Hay algo, digamos. Lo único que se me ocurre, digamos, la fuente tipográfica, por ejemplo.
Sí, el asterisco puedes usarlo como para reiniciar todo el Claro. CSS de antemano, antes de empezar con todo el código también. También, es una Ok. funcionalidad que tiene. Pero el universal El, sería igualmente el no se descendente utiliza. es igual que la etiqueta spam, o sea, tiene el mismo uso en el sentido que querés interrumpir, no sé, viene con un estilo y interrumpís ese para ponerle una Claro, parte en digamos, la específico. aplicás puntualmente, justamente. Si tenés, por ejemplo, decir, bueno, una frase y que querés que cierto color aplique a la frase y a otro no, eso justamente sería el descendente. Eso funciona con el spam. Bien. Y... ¿alguna otra duda o consulta? Bien. Acá, como estábamos viendo, justamente, hablando con los compañeros, tenemos justamente diferentes opciones para el selector, más que nada. El universal, de tipo o etiqueta, que es otro. Yo les diría que el que más van a utilizar es class. Siempre. El class está siempre a mano. El ID es más puntual. El ID es más puntual, pero muchas veces también está muy presente. El tercero que van a utilizar mucho es el de tipo de etiqueta. ¿Por qué? Porque a veces directamente ni siquiera necesitan agregar una clase. No. Directamente vamos con H1, con H3, y funciona. O que todos los divs, por ejemplo, tengan un borde, bueno, ese tipo. Ya nos relacionamos justamente a ese tipo. Entonces, el de etiqueta es el tercero que vamos a utilizar. Ya el descendente es muy, muy bien particular. Trabaja con los spam. Y eso serían, digamos, lo que podemos utilizar. Como les decía, clase fundamental. ID fundamental, aunque es más particular, y la etiqueta va a ser justamente dependiendo, digamos, de lo que necesiten ustedes utilizar. Esos son los tres que van a estar más utilizados. Bien. Ahora pasamos al bloque de la declaración. El bloque de declaración, como nosotros habíamos visto, esta es justamente la declaración. El color, cuál es la cualidad a la cual se aplica, y finalmente tenemos la propiedad, el valor, perdón, que justamente es lo que le indica lo que va a tener, la característica que va a tener. Ese sería, digamos, el bloque. La propiedad, la característica y el valor justamente al cual se va a asignar. Y también algo muy piola, digamos que CSS permite el agrupamiento de selectores. O sea, si yo digo, bueno, H1, H2, y va a tener la misma característica, perfecto. Lo puedo agrupar mediante la coma. Entonces, ¿qué hacemos? Imaginemos que vamos a cambiar todo esto. H1, vamos a borrar las clases. H1. H2. No estoy cerrando correctamente. Acá también es importante hacerlo. Siempre es importante hacerlo. Los errores de código son más comunes que en realidad los cierres. O mal cierres en realidad. Vamos con el H3. Y finalmente el H4. Vamos. Ahí. Bien. Una vez que vamos justamente a esto, vemos que tienen distintas características. Uno más grande que otro. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Es decir, vamos. El texto, esto lo volamos. Voy a usar esta regla porque la verdad no funcionó, no le voy a dar un tamaño tan grande. Vamos a usar. Y lo que hacemos es agrupar todo. H1, H2, H3, H4. Guardamos y ahí se aplican todo. Yo puedo agrupar justamente a la misma regla, cuando sé que aplica la misma propiedad, aplica a todos, lo que puedo hacer justamente es agruparlos. Bien. Soy Sebastián. Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahora? ¿Venimos bien? Pregunten todo lo que tengan para preguntar. Todo lo que necesiten consultar, pregunten. Hola, ¿cómo estás, Adrián? ¿Qué tal, Cristian? Disculpa, claro, pero ahí vi que, por ejemplo, hiciste eso, pero
cada título quedó todo de un solo tamaño. Claro, porque Ahí el cambia agrupamiento te eso. sirve. Claro, el agrupamiento te sirve cuando vos justamente tenés que mantener un mismo estilo para todo. Es decir, bueno, todos los H1 van a tener, todos los H van a tener este tamaño, bien, lo haces. Si no, obviamente es manejarlo de forma individual. ¿Te explico? No, sí, está bien, entendía eso. Lo único que quería saber eso, o sea, vos dejás todo de un solo color, pero ahí quedaron todos con un mismo estilo. O sea, ahí está la Claro. Lo que pasa es que, digamos, que al estar agrupados justamente, fíjate, yo tengo los H1, los agrupé, siempre van a tener el mismo color. Si yo de repente quisiera, por ejemplo, porque de repente quise agruparlos por el tamaño, pero en realidad por el color quiero que sea diferente, ¿qué hacemos en este caso? H1, ponemos llave, color, este va a tener aqua, el H2 vamos a dejarle un page. Y así podría hacerlo justamente con el resto, digamos. Cuando voy acá, ahí sí tiene un color diferente. Comparten el tamaño, porque están agrupados, pero el color es diferente. ¿Se entiende? Ok, sí. Gracias. ¿Ah? Bien. Eso es importante también, una característica que tiene justamente CSS. Bien. Obviamente también otra cuestión es que la propiedad de heredamiento. No sé si la palabra heredamiento existe, la estoy inventando yo. Pero básicamente, cuando yo le doy alguna característica a un div, el texto que está dentro del div va a tener esa característica a menos que yo justamente le diga, no, tiene otro estilo. Miren. Vamos a mochar todo esto. Bueno, quizás lo reutilizamos. Acá, esto sí lo vamos a borrar. Acá imaginemos, yo voy a generar un div. Me quedo el cierre acá, entonces ¿qué voy a hacer? No voy a colocar un H1 porque el H1 tiene sus características propias, sino voy a colocar un par. Guardamos. El párrafo así se ve sin ninguna característica particular. Ahí, bien. ¿Qué pasa? Yo no le di ningún estilo específico al párrafo. Pero, imaginemos que yo le pongo una idea al div. Vamos a colocarle ejemplo. ID ejemplo. Ahora sí voy a luchar esto. Borramos todo. Hago el llamado. Y digo, ¿qué ejemplo? El div. Yo estoy aplicando al div. Va a tener font size 50 píxeles y color crimson. Cierro y adoptar las características del div. ¿Por qué? Porque básicamente hereda las características del elemento superior. Básicamente. Esa es justamente la forma digamos, en la cual trabaja. A menos que yo específicamente al párrafo pues venga y diga, no, la verdad que no, este párrafo vamos a darle otro ID. Dos, guardo, y digo, no, el ejemplo 2 va a tener otras características. Vamos a ver. Y ahora cambió, porque por más que el div justamente tenga ciertas características, las estaba heredando antes, pero cuando yo le especifico a ese elemento justamente sus propias características, deja de justamente tener en cuenta las del div, el elemento superior anterior, sino que en realidad tiene sus propias. ¿Se entiende esto? Este tema de heredar, porque a veces se van a prestar a confusión esto, digamos, de repente
ven que un elemento tiene una cierta característica y dicen, ¿dónde salió esto? La verdad que yo veo el párrafo y el párrafo no tiene esto. ¿Por qué? Porque justamente están declaradas en el elemento superior. Esa es la característica que va a tener. ¿Se entiende esto? Sí, tengo una consulta, Adri. En vez de usar los ID, ¿conviene usar mejor las clases para dejar los ID libres en el caso de que quieras hacer algún linkeo posteriormente? Sí. Es buena acotación, sí. Yo en este caso, digamos, me agarro, digamos, por lo primero, digamos, que más corto, lo que primero se me ocurre es el ID, pero sí, la clase es mucho más piola porque agrupás y porque justamente, digamos, cuando vos tenés un ID en particular, después no lo podés repetir. Entonces sí, es más piola utilizar la clase. Gracias. Profe, Sí. le quería hacer una consulta, no sé si después, hoy o en otra clase lo vamos a ver. Resulta que el otro día estaba viendo, bueno, el tema este de las etiquetas y los estilos en CSS, pero había un ejercicio particular con el tema de las listas, que ahí se me había complicado, porque cuando, bueno, vos querés darle, se me complicó que heredaran los estilos que quería, más que nada cuando quería aplicar la propiedad del hover, ¿vio? Vio que ahí ya se me dio que se complica la parte de CSS y a veces no heredaba lo que yo le quería decir. Claro, lo que pasa es que el Hoover tenés que aplicarlo directamente al elemento, no tenés que esperar que herede. No sé si es lo que vos consultabas. Claro, yo había puesto algo así, como en el CSS, como había puesto, no sé, OL, el I, así con comas, A, que también eran para linkear, y había el hover, ¿no? Y no me lo agarraba, no me acuerdo bien cómo era. No sé si te puede poner un ejemplo después o en otra clase. Porque después de la A tenés que poner los 2 puntos. A, Claro. 2 puntos, Sí, hover. puse los 2 puntos hover, y no me lo había agarrado, y eran varias listas. Entonces. Lo más probable, digamos que. ¿Y el Lee, por ejemplo, probaste? No, ahí no probé. Lo que está mencionando él es básicamente esto, imaginemos. Perdón, otro sitio que la propiedad Hoover, lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, pero es esto, ¿ven? Cuando yo paso, por ejemplo, el mouse por este link, fíjense que cambia de color. Tiene un color ahora y cambia completamente de color. Esto se aplica directamente. En la mayoría de los casos. Bueno, porque está hecho con WordPress, entonces no es código limpio, digamos, pero normalmente lo que se hace en la aplicación en Hoover es justamente aplicarlo directamente a la propiedad. No vamos a poder heredar, decir, bueno, que acá el menú de navegación justamente tenga el Hoover porque es particular. Normalmente también, habría que ver cómo está el código, pero. Sí, acá, por ejemplo, en este caso, fíjate que si yo lo hago el link está acá, en el texto. Pero el Hoover aplica todo directamente al link. ¿Por qué? Porque está tomando todo el elemento alrededor del link. ¿Se entiende? Por eso, digamos, en este caso, yo creo que lo que tenés que hacer, fíjate, digamos, probarlo después, aplicarlo al link y no al A. Y la sintaxis sería. Bueno, Hoover. Y por ejemplo, background. Sí. Acá no está, digamos, correctamente vinculado, digamos, nada, obviamente no se va a reflejar, pero así sería justamente la sintaxis. Hoover. Pero bueno, esto también sí, lo vamos a ver más adelante. Gracias. Bueno, probáis la clase que viene contados. Bien. También podemos dejar comentarios en CSS. Podemos hacer justamente haciendo una apertura de barra, asterisco, y podemos dejar comentarios. ¿Para qué sirven los comentarios? Para dejar justamente decir, bueno, esto aplica al menú. Esto es básicamente tratar de un poco de guiarse. Es decir, bueno, tratar de colocar justamente comentarios para que nosotros lo retomemos después y nos ubiquemos correctamente, o para que cualquier otra persona que encuentra vuelve lo ve. Ustedes pueden usarlos o no. Pero bueno, los comentarios, tengan en cuenta esto, no son parte del código, justamente. Los comentarios no aplican
cuando nosotros lo introducimos en la hoja de estilo, no aplican. Ahora sí. Bueno, yo voy a borrar todo. Por ejemplo, bueno, ¿qué tenemos que hacer, por ejemplo? Ahí, ¿ven? Yo acá estoy comentando todo. Ahí, al abrir justamente, fíjense que pasó todo a verde. Porque estoy comentando todo, entonces deja de aplicar. Ahí yo tengo el hola mundo. Y ahí se volvió, se apareció todo. ¿Por qué? Porque yo abrí comentarios y los cerré. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué está faltando? El orden. Siempre, siempre, siempre hay un pequeño error. Bien. Ahora sí, está todo correctamente y vuelvo a tener el mismo estilo. Sí, vuelvo a tener. Eso es un comentario. Como les decía, es de la sintaxis que tienen, no aplican, no inciden justamente sobre el código y sirven para eso, para organizar, para saber exactamente cómo son los distintos elementos, dónde está, decir, bueno, todo este estilo es para el header, todo este estilo es para el body, todo esto es para el footer, más que nada para eso. Para ubicarnos correctamente cuando de repente tenemos un estilo enorme. Bien, acá. Y acá ya directamente las propiedades. Las propiedades realmente, nosotros en la guía de estudios les dejamos justamente un par de links a sitios en los cuales van a encontrar todas las propiedades habidas y por haber, porque realmente son muchísimas, entonces es difícil colocar todo acá en la presentación. Pero bueno, ahí en la guía de estudios, consúltenla, van a encontrar justamente distintas digamos, sitios, recursos para justamente ver estas propiedades, y si no, también lo mejor es básicamente Google. Cuando ustedes de repente ahí, me han consultado sobre el trazo. Bien, ¿qué hacemos? Trazo CSS. Aplica un trazo con CSS, y acá, por ejemplo, este sitio me va a indicar WebKit TextStroke Width. Por eso no me estaba resultando. WebKit TextStroke Width. Y acá le estoy indicando justamente el ancho. Y acá le indico justamente el color. Entonces, acá ya en ¿cuánto me llevó? 10 segundos. Yo puedo justamente encontrar lo que estaba buscando y lo que por ahí me estaba complicando. Entonces, Google siempre, siempre a mano. Más allá de esto, vamos viendo las propiedades de texto que podemos encontrar, las más comunes. Color, que designa el color que va a tener el texto. Text indent, el desplazamiento de la primera línea. Text align, el alineamiento en forma horizontal. Text decoration. Text decoration lo pueden utilizar mucho para justamente cuando tienen un enlace. Porque a veces cuando ustedes tienen un enlace, ¿qué va a pasar? Les aparece con subrayado abajo. Por ejemplo. Entonces yo lo que hago, siempre lo que agarro es... A verlo. Aparece una imagen que es bastante fea. La verdad que no me gusta para nada. Entonces, ¿qué hacemos? Como tenemos la etiqueta, abrimos a llaves. Le ponemos justamente específicamente que no, guardamos, y va a desaparecer ese digamos, ese rayado, digamos, que tiene, que es bastante antiestético. Bien. Letter spacing, espacio en caracteres, o sea, justamente espacio entre las letras, es decir, bueno, qué propiedades empieza a verse justamente mucho más expandida, el espacio. Word spacing, espacio entre palabras, en lugar justamente que sea entre caracteres de propiedades, va a ser entre propiedades de textos. Text transform, si podemos transformarlo en mayúsculas, minúsculas, y también hay otras transformaciones específicas. Line height, otro muy importante, el tamaño espaciado entre líneas. Porque de repente nosotros tenemos
Vamos a copiar una elipse. Vamos a recopiar. De repente, este texto. Lo guardo. ¿Qué pasa? Ahí lo tengo, perfecto. De verdad se ve así. Y si yo quiero justamente hacerlo un poquito más espaciado entre las líneas, line, hey, lo normal justamente es tomar, fíjense que acá tenemos distintas opciones. Después vamos a aprender cómo podemos hacer justamente, cómo podemos trabajar con medidas absolutas y con medidas relativas. Yo en este caso lo estoy mostrando directamente con medidas absolutas, y lo que hago es decir, bueno, vamos a ponerlo en 30 píxeles. Bueno, no me cambié nada porque en realidad el tamaño era más o menos ese. Vamos a hacerlo más exagerado. Ah, pero estoy aplicando el... Qué desastre. Ejemplo. Acá. Ahora sí. Actualizo. ¿Ven cómo se separó justamente entre párrafos? Entre líneas. Eso es justamente el line height, la altura de líneas. Bien. Particular line, alineación. Ahí no estoy viendo. Alineación vertical. Bien. Después tenemos algunas propiedades de fondo, por ejemplo, background size, justamente para establecer la imagen. Cuando colocamos, por ejemplo, un div o al body, y le coloco una imagen de fondo, yo puedo hacerlo. Y lo que hago básicamente es decir que ocupe yo completo o no. No sé qué me pasé, perdón. Propiedades de fondos. Background color es establecer un color como elemento del fondo al cual se aplica. En este caso, fíjense, si yo quisiese aplicarle, podría tomar el body y vamos a ver el ejemplo. Background. El background se puede hacer mediante justamente background o background color. Y ahí tiene este div background color. Un poquito para acá. Clicamos, pasa a ser eso. Cualquiera de los dos es exactamente lo mismo, en términos de background. Bien, background image podemos colocar una imagen de fondo justamente al elemento seleccionado. Background repeat, si esa imagen se repite o no se repite. Background position, la forma justamente en la que se establece. Background size, justamente para establecer el tamaño. Está más que nada orientado a decir, bueno, si ocupa todo, contiene, o simplemente cubre. Perdón, contiene sería que lo contiene dentro del div. Cubre, cover, perdón, es el que cubre completamente. Y background es una propiedad general que podemos utilizar para colores o imágenes, para cualquiera, digamos, de las dos. Bien, acá tenemos el resumen básicamente de lo que fuimos viendo, los distintos recursos justamente que tenemos, y demás. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que no quedó claro, algo que quieran repasar? ¿Me siguieron, lo fueron haciendo, les salió todo? Buenas noches. Tengo una consulta. Sí, buenas noches. En el caso de que tengas más de una página en el sitio, la página de estilos de CSS, ¿sigue siendo una sola y se va separando? Sí, lo más común es que vos tengas, a menos que sea proyectos muy grandes, lo que vas a hacer, por ejemplo, es esta declarativa. Imagínate que armás un contacto.html. Armás un contacto, nuevamente, ¿y qué haces? Esta misma declarativa la traes acá. Siempre en el header, la copias y ya está. Entonces, esta hoja de estilos, estamos trabajando acá, no solamente va a estar aplicada al index, sino también a contacto. Y ahí empiezas a trabajar. Yo traigo todo exactamente lo mismo en contacto,
que tengo acá. Y al vincularla justamente en el head, al vincularla, ya directamente empezás a ver lo mismo. Abrimos contacto y tiene exactamente lo mismo. El index y contacto. Si yo borrase justamente esta vinculación, guardo, contacto desaparece. Contacto en realidad desaparece el estilo. Entonces, si ya vos preguntás, digamos, cómo trabajar, depende un poco, digamos, tu comodidad y la complejidad del proyecto y demás. Normalmente con una hoja de estilo por sitio está bien. Está bien. Si es un proyecto más grande que requiere justamente algunas particularidades y demás, sí, mientras vos vincule la hoja de estilo, perfecto. Eso es lo principal, que la hoja de estilo es vinculada y después, obviamente, trabajada obviamente con todas las reglas. A mí, por una cuestión de organización, siempre prefiero trabajar con una sola hoja. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, consulta? Sí, una consulta porque, bueno, la primera parte de la clase yo me perdí. Vi que ya habían subido una guía de actividades, puede ser. ¿Hay una fecha en particular para entregarla? ¿Está todo Así escrito es, ahí? el martes 3 de mayo. El 3 de mayo ustedes van a estar subiendo. Sí, está disponible en Classroom. La podés encontrar. Creo que Rocío compartió el link más adelante. Si no, también, digamos, lo podés encontrar en Classroom. Buenísimo. Y una consulta, cuando tengamos que armar la página, Sí. ¿el estilo tiene que ser el formato tipo one page, una sola página? O... No, justamente, digamos, ahí está en la guía, lo que planteamos es armar ahora el index con todos sus elementos. Y después ya empezar a generar, por ejemplo, las páginas directamente, contacto acerca de mí, productos y demás. Así directamente colocan esa página, pero vacía en este caso, sin nada. Pero que esté presente. Perfecto, perfecto, gracias. Bien, ¿alguna otra duda, consulta? Sí, tengo una duda, Adrián. Sí. En una de las consignas del trabajo dice que hay que hacer una sección de carga de productos. ¿Cómo sería eso? ¿Qué sería un carrito? O... Acá, ahora en este caso, para esta práctica, simplemente vos tenés que colocar el link, carga de productos, y generar justamente el carga de productos.html. Nada más. Eso va a ser, es como empezar a trabajar la parte del trabajo integrador que va a ser al final. Así que no se preocupen en ese sentido. Simplemente coloca el link, el HTML y nada más. Perfecto, muchas gracias, Adrián. Bueno, llegamos al final, es jueves, la noche está linda, así que puedan, van a ir a disfrutarla, otros descansaremos y bueno, nos veremos ya el martes que viene. Cualquier cosita, digamos, recuerden, está disponible Slack, están disponibles todos los números, los correos. Empiecen ahora, digamos, con el trabajo, así no lo dejan para la semana que viene, ahora aprovechen el fin de semana, metan mano, empiecen a trabajar, e incluso si quieren avanzar con CSS, pues, así que nos vemos el martes que viene. Adiós. Buenas Chao, noches. buenas noches, hasta Chao. luego. Chao, nos vemos. Chau, gente, buenas noches.